Buenos días. A continuación desarrollaremos dos artículos de revisión que presentarán dos enfoques para la gestión de los bosques naturales en la actualidad, contemplando los principios de aprovechamiento sostenible. Nuestro primer artículo se titula Intensificación de la silvicultura tropical, publicado en el 2015. El estudio se llevó a cabo con información de un bosque tropical donde la transición de la explotación a la gestión ocurrió en respuesta a una combinación de políticas e intereses comerciales de una empresa. Más específicamente en la concesión Sari Bumi Kusuma en Kalimantan Central, Indonesia, donde opera una de las pocas industrias de madera contrachapada que quedan en Kalimantan Occidental. Los autores se enfocaron en estudiar las cosechas planificadas de los rodales enriquecidos, las propuestas de nuevos modelos de aprovechamiento y las consecuencias ambientales a largo plazo de la intervención silvícola intensiva. Se parte de la premisa que indica que para mantener los rendimientos y las ganancias se deben tener en cuenta la posibilidad de aumentar la intensidad de la silvicultura tropical. Los dos modelos observados por los autores son las técnicas de tala de impacto reducido, RIL por sus siglas en inglés, y la conversión a plantación. Con respecto a las técnicas de tala de impacto reducido, se tiene que no es muy rentable ni sostenible en cuanto al manejo de especies maderables comerciales, debido a que éstas se regeneran en claros más grandes a los creados por la baja intensidad de selección de árboles. Y en la mayoría de los bosques, todas las especies de interés necesitan intervenciones para mantener rendimientos de madera esperados. Con respecto a la conversión a plantación, se tiene que es el fin intensivo de la ordenación de bosque natural, también denominado como conversión a plantación por plantación de enriquecimiento, el cual tiene resultados positivos en lo relacionado con los rendimientos de madera y financieros, pero el impacto del aprovechamiento en los rodales superpoblados puede ser considerable. Los autores resaltan que se debe tener en cuenta que la planificación es fundamental en una amplia gama de escalas, desde bloques de cosecha de 100 hectáreas hasta concesiones completas. Asimismo, en los rodales gestionados con técnicas de enriquecimiento, la expectativa es que a los 25 años alrededor de 40 de los árboles plantados estarán listos para ser cosechados, más 10 árboles adicionales del bosque natural. Además, si se cosechan más de 80 a 10 árboles o 60 a 80 metros cúbicos de una sola hectárea, los beneficios de las técnicas de tala de impacto reducido son difíciles de discernir. De la misma forma, el pago por servicios ambientales como el secuestro del carbono puede cubrir algunos de los costos perdidos de la muy baja intensidad de manejo de los rodales de madera. Y finalmente es necesario reconocer que si todos estos árboles se aprovechan a la vez, el efecto será equivalente a la tala rasa. Las conclusiones y retos a los que se enfrentan futuras investigaciones son: por un lado, la responsabilidad de los silvicultores radica en que ellos deben tener la capacidad y la iniciativa para manejar de manera adaptativa el bosque que se les ha confiado. Asimismo, el desafío será minimizar el daño al rodar cuando se aprovechen los árboles de copa ancha, especialmente si se utilizan máquinas pesadas terrestres. Además, la compañía necesita considerar formas de asegurar la sostenibilidad a largo plazo y mantener la biodiversidad. Y finalmente es necesario el establecimiento de rodales que se deben diseñar teniendo en cuenta las cosechas futuras. Por ejemplo, si la intención es talar de manera selectiva rodales enriquecidos, entonces las densidades y patrones espaciales de plantaciones necesitan ajustes. En lugar de plantar 80 a 100 árboles por hectárea de una o unas pocas especies que crecen a tasas similares, se podrían plantar mezclas de especies que maduraran en diferentes momentos y producieran madera de diferentes calidades y valores. El segundo artículo del cual hablaremos se titula Manejo de usos múltiples de los bosques tropicales de producción, cómo pasar del concepto a la realidad, por Guarigata, Sist y Nasi, publicado en el año 2011. En este artículo nos mencionan que aún prevalecen limitaciones
para hacer de la ordenación forestal de usos múltiples un tipo de uso de la tierra más generalizado en los trópicos. También nos mencionan que las comunidades locales enfrentan dificultades para ajustar las prácticas tradicionales y así implementar las regulaciones forestales oficiales, que generalmente tienen poca consideración de los contextos socioecológicos locales. De igual forma, en un ejemplo nos mencionan que la investigación sobre la tala de impacto reducido ha demostrado cómo las operaciones de extracción de madera, cuidadosamente planificadas a diferencia de la tala convencional, pueden ser económicamente viables y ambientalmente compatibles con mayores reducciones en las emisiones de carbono. Y finalmente, los autores destacan que para pasar del concepto a la realidad se requieren nuevos enfoques de capacitación y educación forestal. De esta forma, nos mantendremos al día con los métodos cada vez mayores para valorar y utilizar los bosques tropicales. El principal objetivo de este artículo es contribuir aún más al conocimiento relacionado con los aspectos biofísicos, institucionales, regulatorios y socioeconómicos que influyen en el diseño, la implementación y la eficacia del manejo de usos múltiples en los bosques tropicales. Esta colección de artículos cubre temas relacionados con la gestión múltiple de bienes y servicios desde una perspectiva transcontinental, regional y local. El objetivo, por tanto, es derivar lecciones aprendidas ampliamente aplicables como proporcionar información sobre las direcciones de investigaciones futuras. La metodología que es utilizada en el artículo es por medio de la revisión de todos los artículos de este número especial, evaluando e integrando el reconocimiento de usos múltiples, múltiples parámetros, múltiples actores y sus más relevantes resultados, discusión y conclusiones. Para los resultados obtenidos presentaremos cada uno de los 11 artículos estudiados, así como las características y conclusiones más importantes a resaltar de cada uno. El artículo número 1, que lleva por título Bosques gestionados por la comunidad y áreas forestales protegidas, una evaluación de su eficacia de conservación en los trópicos, de Porter Bolland et al., pretende evaluar hasta qué punto los bosques tropicales gestionados localmente son capaces de conservar su cobertura original en comparación con tipos de uso forestal más restrictivos. La metodología que utilizaron fue un metaanálisis de literatura revisada por pares. Los resultados que obtuvieron fue que los bosques manejados para múltiples bienes y servicios pueden ser tan efectivos como las áreas estrictamente protegidas en la conservación de la cubierta forestal tropical. Y como discusión plantean que sus resultados obtenidos proporcionan algunas ideas sobre los factores que favorecen los múltiples sistemas de uso forestal en los trópicos. El segundo artículo de Radachowski et al., denominado Concesiones forestales en la Reserva de la Biosfera Maya, Guatemala, una década después, quiere brindar una descripción general de las lecciones aprendidas después de una década de implementación de objetivos de uso múltiple por parte de las comunidades locales en el bosque de Petén de Guatemala. La metodología que ellos utilizan es analizar los factores biofísicos, socioeconómicos y económicos clave que impulsan el éxito o el fracaso de la ordenación forestal sostenible para 14 concesiones forestales comunitarias que representan 800.000 hectáreas de bosque aproximadamente. Los resultados que obtuvieron fue que las concesiones con los niveles más altos de diversificación de productos y organización social son las más capaces de amortiguar las incertidumbres económicas. El otro resultado relevante es que, además de la madera, se incluye la recolección de productos forestales no maderables y la caza recreativa, los cuales son compatibles con la extracción selectiva de madera siempre y cuando sea bien manejada. Y finalmente, las conclusiones es que, la cohesión social juega un papel clave en la sostenibilidad a largo plazo de algunas concesiones y que los concesionarios con residencia a largo plazo en Petén que voluntariamente aceptaron administrar sus bosques han obtenido mejores resultados que los colonos de fuera del área, que también se les otorgó el estatus de concesionario. El artículo 3, llamado Múltiples actividades forestales, organizaciones de propósitos múltiples, organizarse para la complejidad en un movimiento de base en el Petén de Guatemala, por Taylor,
Tiene como objetivo examinar el desempeño de las concesiones forestales comunitarias en Guatemala desde un ángulo socioinstitucional cuando las organizaciones de base pues han adquirido los derechos para manejar sus bosques. En cuanto a sus resultados, ellos describen en detalle el papel de los movimientos sociales de base comunitaria y su evolución para hacer frente a los desafíos más complejos de gestión que surgen con la diversificación de los productos forestales y los cambios económicos que afectan a los usuarios locales de los bosques. El artículo 4 de Duchelle et al., que tiene por nombre La evaluación de las oportunidades y limitaciones del uso múltiple de nueces de Brasil y madera en la Amazonía Occidental, quiere presentar una comparación cuantitativa entre países de los principales factores que determinan la viabilidad de escenarios de uso múltiple en los bosques del Amazonas Occidental, que abarcan la región fronteriza trinacional de Perú, Brasil y Bolivia. Aquí, la explotación de la madera se produce junto con la extracción en vastas áreas de un producto forestal no maderable de importancia económica, los frutos del árbol forestal emergente del dosel, la castaña de Brasil, Bertholletia excelsa, mientras que los planes de manejo forestal difícilmente consideran enfoques integrados. Para los resultados encontrados, se tiene que hay un alto potencial para la extracción y el manejo integrado de ambos productos forestales, y entre su discusión hay también diferencias notables en la percepción entre los grupos de interesados dentro y entre los países, ya que hacen pues que este manejo integrado sea una realidad o no. El artículo 5, llamado Planificación forestal de usos múltiples, manejo de la madera y la castaña en los bosques comunitarios del norte de Bolivia, de Cronkleton et al., quiere examinar hasta qué punto las normas y regulaciones que gobiernan la extracción de madera y nueces de Brasil en los bosques amazónicos de Bolivia realmente promueven estos enfoques integrados. Y sus resultados obtenidos es que la participación de las partes interesadas locales en el proceso de toma de decisiones puede ayudar a minimizar los daños de los árboles de castaña durante la extracción selectiva de la madera de esta misma especie. El siguiente artículo realizado por Rist y colaboradores en el 2011 tiene por nombre Los impactos de la tala selectiva en productos forestales no maderables de importancia para los medios de vida, en donde el principal objetivo fue revisar los impactos de la extracción selectiva de madera en la base de los recursos de productos forestales no maderables. Como principales resultados se identificaron dos casos generales. El primero, en el que los productos extraídos compiten requiriendo compensaciones negociadas, y el segundo, donde los productos extraídos no necesariamente tienen que competir. Principalmente se encontró que hay menos disponibilidad de recursos de productos forestales no maderables después de una tala selectiva, esto debido al conflicto de uso, es decir, de especies de árboles con valores de madera y productos forestales no maderables. A manera de conclusión, plantean que la literatura que respalda ambos casos es escasa, por lo que se requiere un mayor análisis e investigación sobre el tema para tener una mejor perspectiva de este. El artículo número 7, denominado Del conflicto de uso al uso múltiple, innovaciones en el manejo forestal de los pequeños propietarios en las fronteras de la explotación forestal amazónica, fue realizado por Shanley y colaboradores en el 2011. El principal objetivo fue documentar formas de minimizar el conflicto de uso a través de evidencia de campo concreta, siguiendo una metodología por medio del impulso al uso combinado de madera y productos forestales no maderables para 3 especies de árboles amazónicos de gran valor. Estas especies fueron Dipteryx odorata, Paraancornia fasciculata y Endopleura uchi. Como resultados, se obtuvo que el valor de los productos forestales no maderables de estas especies se está reduciendo debido a las intensidades actuales de extracción de madera. Y por otro lado, gracias a los enfoques de manejo desarrollados localmente por los pequeños agricultores en las fronteras de tala amazónica, están ayudando a mitigar las pérdidas relacionadas con la tala de la base de los recursos
de los productos forestales no maderables. Finalmente, y a manera de recomendación, se propone integrar este conocimiento hasta ahora indocumentado en el diseño de sistemas silvícolas por técnicos forestales profesionales para promover aún más las prácticas de uso múltiple en la región de estudio. El siguiente artículo tiene como nombre el valor económico del aprovechamiento sostenible de semillas y madera de especies de usos múltiples. Ejemplo, aprovechamiento de Carapaguianensis. Este artículo fue desarrollado por Climas y colaboradores en el 2011. El objetivo principal de este artículo fue combinar un modelo económico con la dinámica de la población de la especie Carapaguianensis, valorada tanto por su madera como por el aceite extraído de su semilla. A grandes rasgos, la metodología que se utilizó fue por medio de la estimación de los ingresos potenciales del uso separado y combinado de los productos anteriormente descritos. Y a manera de conclusión, se obtuvo que el manejo de Carapaguianensis, tanto para la madera como para las semillas, puede ser más rentable de manera conjunta. El artículo número 9, que tiene como autores a Soriano y colaboradores en el 2011, fue denominado como la implementación del manejo forestal múltiple en bosques comunitarios ricos en la especie castaño, Bertholletia excelsa, efectos de la tala en la regeneración natural y la alteración de los bosques. El objetivo principal de este artículo fue evaluar los efectos de la extracción selectiva de madera en la regeneración natural del castaño de Brasil en la Amazonía boliviana. Como principales resultados se encontró que se requieren grandes aberturas del dosel para la regeneración a partir de semilla. Adicionalmente, hay una compatibilidad de la extracción de madera y el mantenimiento de la estructura de la población de castaño. Finalmente, y a manera de conclusión, se propuso que cumplir con los requisitos legales sigue siendo todo un desafío, por lo que se justifica un tipo de simplificación de las normas existentes para la gestión de ambos productos. El artículo Gestión para la madera y la biodiversidad en la cuenca del Congo, realizado por Nasi y colaboradores en el 2011, tuvo como principal objetivo adoptar un enfoque regional basándose en las experiencias de los países de la cuenca del Congo. Como recomendaciones se propuso que la vida silvestre se integre completamente en la gestión de la madera. El último artículo escrito fue realizado por Baur y colaboradores en el 2011 y su título es Uso múltiple del bosque a través de la casa deportiva comercial, lecciones de un modelo comunitario del Petén, Guatemala. El objetivo principal consistió en describir las lecciones aprendidas durante el diseño e implementación de un programa comunitario de caza recreativa comercial en las concesiones forestales del Petén en Guatemala, y los principales resultados obtenidos fueron que la actividad es altamente compatible con la extracción de madera y productos forestales no maderables, al tiempo que brinda beneficios económicos a los concesionarios. Conclusiones. La primera conclusión que se menciona en el presente artículo tiene que ver con las limitaciones que impiden la implementación del uso múltiple de los bosques, lo que justifica perfeccionar la base científica para evaluar y minimizar las compensaciones en diferentes escalas espaciales. La segunda conclusión es que el aprendizaje y el diálogo entre múltiples partes interesadas en el contexto de la gestión adaptativa son necesarios para mantener estos objetivos a lo largo del tiempo. La tercera conclusión es minimizar aún más las compensaciones de manejo cuando la madera y los árboles que producen productos forestales no maderables coexisten en áreas de bosque pequeñas donde la segregación espacial no es práctica. La cuarta y última conclusión es que
pasar del concepto a la realidad también requerirá nuevos enfoques de capacitación y educación forestal para mantenerse al día con los métodos cada vez mayores de valoración y uso de los bosques tropicales.